Buenos días, bienvenidos nuevamente a Astros en la Aurora. En esta oportunidad quiero hacer un vídeo un poco diferente, ya que varios de mis amigos me lo han estado preguntando de manera individual. Así que creo que lo mejor es hacerlo y explicarlo de de manera colectiva, para que podamos tener una idea de por qué digo lo que digo. Nuevamente me arriesgo un poco a decir cosas basándome en la astrología. No depende de mis deseos personales o de mi pensamiento político o todo lo que esté vinculado. Quiero tomarlo como un ejercicio astrológico de predicción y poder discutir algunas cosas. Así que me puedo equivocar, siempre es posible, pero quiero que tomemos en cuenta algunos aspectos. En esta oportunidad lo que he traído es la carta astral de los dos candidatos a la segunda vuelta, que son Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Tengo que hacer un disclaimer. En el caso de Pedro Castillo, no he podido conseguir la hora exacta de nacimiento. Así que he hecho un aproximado sobre la base de sus rasgos más característicos en el ámbito político y he estimado una posible hora de nacimiento. Por lo tanto, la carta que tengo para el caso de Castillo no es una carta precisa tal cual. En el caso de la señora Keiko Fujimori, sí he encontrado los datos, inclusive de su hora de nacimiento, por lo que la carta es precisa, siempre y cuando la información disponible sea correcta. Así que vamos a explicarlo un poco. Comenzaremos por el señor Pedro Castillo. Lo menciono primero porque ha sido el ganador de la primera vuelta. Y como les dije, esta carta es estimada en función de su comportamiento, pero encuentro varios aspectos muy interesantes dentro de su carta. Bueno, como ustedes saben, el señor Pedro Castillo es un nativo del signo de Libra, tiene el sol en Libra, pero no solo es interesante el signo de Libra por sí mismo, sino que en el momento que él nació tenía una gran concentración de planetas en el mismo signo. Tenía a Venus, tenía a Mercurio, Urano, Júpiter y el Sol. De hecho, lo interesante de todo esto es que el señor Pedro Castillo nació prácticamente en una conjunción de Sol-Júpiter. Por lo tanto, lo convierte en una persona muy exitosa en todo lo que emprenda. Comenzando por este aspecto, tendría buenas cartas y no es sorprendente que al presentarse en una elección haya quedado en primer lugar. Esta conexión Sol-Júpiter es una conexión súper ganadora, por lo tanto, ahora entiendo por qué fue un fenómeno cuando se presentó. Otro aspecto que me parece muy interesante es la gran conexión que tiene con la gente, y eso se puede ver a través de los trígonos que tiene Mercurio y Venus con la Luna, eh, que probablemente lo pueden ver acá en el aspectario, Mercurio y Venus con la Luna. Lo que quiere decir es que él sabe decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es muy interesante. Mercurio con la Luna conecta con las ideas, es decir, se expresa, habla de una manera que la gente lo entiende. Y Venus con la Luna es, te digo lo que quieres escuchar. Así que es muy interesante. Por otro lado, tiene una cuadratura entre el Sol y Marte, lo cual lo convierte en una persona bastante rebelde, que como ya hemos visto, no va en contraposición con su personalidad. Es una persona que quiere cambiar muchas cosas.
Según mis estimaciones, pensaría que tiene a Lilith en el ascendente, lo cual también generaría que sea una persona muy rebelde. Y creo que eso va con con el aspecto que estuvimos analizando. Entonces es una persona que tiene unos contactos de planetas personales muy interesantes. Y a nivel de planetas transpersonales, el Sol realmente no tiene muchos contactos, pero la Luna sí. El contacto de cuadratura entre la Luna y Saturno es un contacto no muy agraciado. Por lo tanto, es una persona que puede mostrarse muy rebelde, pero en realidad es muy tímido o, si no es muy tímido, es una persona que se puede sentir muy inferior al resto. Eh, Saturno en cuadratura con la Luna constriñe, reduce nuestras emociones, nuestras percepciones sobre nuestras estructuras. Entonces, no me siento cómodo con lo que soy. Es una buena expresión. Y Urano con la Luna es un contacto muy interesante porque todo lo que él mencione con respecto a cambiar tiene llegada, tiene un aspecto de contacto con la gente. Así que no me sorprende. Yo, primera vez que había visto la carta de Castillo, claramente la he visto después de la segunda vuelta, de la primera vuelta. Pero los astros explican muy bien cuáles son estas conexiones. Así que es muy interesante analizar su carta. Veamos la carta de la señora Keiko Fujimori. Como sí les dije al inicio de este vídeo, esta es una carta un poco más precisa, ya que pude encontrar la hora de nacimiento, pero ya que no he encontrado la partida de nacimiento propiamente, no puedo validar que esta sea la hora, pero me tengo que acoger a la mejor información que tengo. La señora Keiko Fujimori también tiene una carta muy particular, muy interesante y que puede explicar muchos aspectos de su vida. De hecho, ella nació en un momento de luna llena. De hecho, nació en un momento de eclipse prácticamente, por esta conjunción entre el Sol y el nodo. Y eso hace que en realidad ella no conecte con el pueblo propiamente. Y eso es muy interesante a la hora de entender por qué tiene tantos anticuerpos políticos o por qué tiene tantas personas que no la quieren. Porque justamente el Sol, quien representa su ego, no conecta o está en oposición perfecta con la Luna que representa al pueblo. Sin embargo, ella en su Sol tiene un contacto muy interesante con Marte. Esto lo hace una persona muy trabajadora, muy intensa. Es una persona que no se rinde ante lo que quiere hacer. Y el ángulo de trígono entre Júpiter y la Luna, lo que sí explica es que es una persona con mucha suerte. Entonces, es interesante porque a pesar de tener tantos anticuerpos, tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito político, y me refiero a éxito en el sentido de que no es fácil llegar a una segunda vuelta en 3 oportunidades. Eh, de ahí consideremos éxito si lo ganas o si llegas, pero decir que ha jugado 3 finales tampoco es decir poca cosa. Entonces, la razón por la que ella llega a estas etapas es porque la Luna tiene un buen ángulo con Júpiter. Es decir, tiene gente que realmente confía en ella y cree en ella. Eh, y esta le ayuda a llegar a estas instancias.
Lo que es muy interesante y probablemente me llame muchísimo la atención es justamente la posición de estos dos planetas que son Plutón y Urano en casa 12. Ah, la casa 12 tiene mucho que ver con lo oculto y Plutón y Urano implican cambios e implica poder. Entonces son poder y cambios ocultos. Es una persona que maneja muy bien las cosas en secreto. Y al estar retrógrados estos planetas, esto es una lección de vida muy intensa. Eh, Probablemente me sorprenda que ella tome una vida política por todos estos aspectos, ¿no? De hecho, es una persona que maneja muy bien el poder en la sombra, aparentemente. Otra de las cosas que me sorprende mucho es la cantidad de aspectos o planetas que tiene en la casa 6, en el signo de Aries. Marte, Júpiter y Quirón en casa 6 hace que sea una persona muy trabajadora, intensamente trabajadora, que es algo gracioso porque siempre las críticas políticas es que no trabaja, pero en realidad es una persona que trabaja intensamente. Y es muy interesante esa configuración de Marte y de Júpiter. Un aspecto dentro de lo irónico de todo esto, o lo que yo pienso que puede ser algo complicado en su vida, es que una de las lecciones que ella va a tener que aprender en esta vida, desde el punto de vista karmático, es a manejar su relación consigo misma y a dejar las relaciones con el poder. Es un poco extraño dentro de toda esta configuración, pero esta vida política que ella ha decidido llevar tiene una lección karmática. Y en estos momentos, justamente, el nodo, el nodo norte está en el signo de Géminis y el nodo sur está en el signo de Sagitario, es decir, tiene una oposición perfecta con sus nodos natales. Esto quiere decir que el hecho de llegar a esta elección no ha sido casualidad, tiene que ver con un momento karmático para ella misma y debe ser probablemente su momento más intenso eh, porque esta configuración creo que no la tenía desde el año 95, que extrañamente en el año 95, si recordamos la historia, su padre era presidente. Así que aparentemente le toca volver a vivir algo que ya vivió en esos años. ¿Qué será? No lo sé, pero es muy interesante. Lo que sí puedo decir es que este contacto de la Luna con Neptuno en casa 2 eh, le hace una persona con mucha ilusión en temas de materia económica. Ella cree que es una gran persona o una gran generadora de recursos. Y creo que eso es parte del mensaje que ella tiene, ¿no? Su mensaje político. Pues bien, habiendo dicho esto, lo que estoy haciendo en este... Disculpen el problema técnico, pero estamos de vuelta. Perdonen por ese pequeño inconveniente. Lo que quería comentarles es que de cara a la elección, lo que yo he hecho en esto
En este caso es hacer un análisis de tránsito. ¿Qué quiere decir? Que he tomado las dos cartas natales, la del señor Pedro Castillo, que pueden ver en la parte superior, y la de la señora Keiko Fujimori, que está en la parte inferior, y he visto cuáles van a ser los contactos de sus planetas natales con los planetas, con la posición de los planetas el día de la elección, el día 6 de junio. De esa manera, este análisis es bastante corto, pero busca ver quiénes tienen la mejor estrella, cuál de los dos tiene mejor estrella el día de las elecciones. La forma de aproximarnos a saber quién puede ser el ganador o el perdedor realmente tiene muchas aristas. Podríamos ver la carta natal de Perú, eh, podríamos ver los tránsitos con la carta natal de Perú, etc. Sin embargo, yo he tomado esta opción, que es una, por un comportamiento muy típico peruano, que es definir el voto el día de las elecciones. Por lo tanto, quiero saber cómo se sienten o cómo conectan cada uno de estos candidatos con el país el día de las elecciones. Por lo tanto, no abarco otros análisis, como pueden ser las revoluciones solares de cada uno de los candidatos, etc. Solamente me concentro en este único punto. Así que vamos a visualizarlo del señor Pedro Castillo. De hecho, es interesante porque hay algunos aspectos muy fluidos entre Neptuno, Plutón con Marte, lo cual hace que haya mucho ímpetu con respecto a él. Sin embargo, un Neptuno-Marte lo que genera es bastante confusión y confusión muy violenta. Por lo tanto, ese día probablemente escuchemos algún tipo de declaración, puede ser un poco subida de tono o quizás que diga algo que no sea muy apropiado o que se tome un poco mal, un poco agresivo, que se perciba un poco agresivo por parte de la población. Entonces, vamos a tener un discurso fuerte, enérgico, pero no va a ser suficiente. Y en el caso de las elecciones, lo que sí importa son los contactos que tengan el Sol y la Luna. El resto de planetas son contactos menores. Y en el caso del señor Pedro Castillo, hay un contacto. Si vemos el Sol y la Luna, el único que está haciendo un contacto fuerte realmente es la Luna con Saturno. Y aunque sea un aspecto de conjunción, lo cual es un aspecto positivo dentro de la astrología, la conjunción Luna-Saturno no es de las mejores. Y porque Saturno constriñe y la Luna representa al pueblo y representa las emociones. Por lo tanto, la percepción que se tendrá de Pedro Castillo el día de las elecciones es que es un candidato débil. No sé qué va a pasar en los próximos días, pero la percepción el día de las elecciones es que es un candidato débil. Va a ser percibido como un candidato débil. Y en el caso de la señora Keiko Fujimori, hay algunos contactos de tránsito muy interesantes, pero si nos ceñimos a el Sol y la Luna, que son los dos que más relevancia tienen en una elección, vemos un aspecto muy interesante. Júpiter está haciendo un contacto con el Sol de Keiko Fujimori. Y un aspecto de sextil, es decir, un aspecto fluido entre Júpiter y el Sol, me daría a pensar que sería Keiko Fujimori la que gane las elecciones el día 6 de abril, 6 de junio. ¿Por qué? Porque Júpiter es el planeta de la expansión y es el planeta que da el éxito. Entonces, al tocar el Sol de Keiko Fujimori, le está dando el éxito a ella.
Eh, por lo tanto, en este aspecto tiene una mejor visión que la percepción que se va a tener de Pedro Castillo. A Pedro Castillo lo van a ver como un candidato disminuido y a ella se le puede ver como una candidata exitosa. Así que, si bien esto no es determinante, sí puedo decir que el día de las elecciones, Keiko Fujimori tiene mejores cartas que Pedro Castillo eh, en estas elecciones de segunda vuelta. Así que hay muchos otros aspectos que tengo que considerar, que se pueden considerar a la hora de hacer un análisis, pero este es un análisis corto, así que espero que les sirva y de alguna manera tengan una percepción. Usemos la astrología como un ejercicio para poder mirar y validar si esto que predice la astrología se entiende o se cumple. Finalmente quiero decir algo más. El día 10 de junio tendremos un eclipse y en este caso está en el signo de Géminis, que es justamente el signo de la señora Keiko Fujimori. Por lo tanto, si acierto con mi pronóstico que ella va a ser la ganadora de la segunda vuelta, lo cierto es que el eclipse del 10 de junio haría que ella luego sea percibida como una candidata débil o como una presidenta débil, que quiere decir que el eclipse apaga su sol y por lo tanto probablemente encontremos mucha gente en las calles protestando por su elección. Y este evento se podría modificar dependiendo de la hora en la que ella juramente el día 28 de julio, si es que mis pronósticos se cumplen. Así que, muy bien, quiero dejarlo ahí y agradecerles nuevamente por su atención. Este es un vídeo diferente. Ustedes saben que normalmente me ciño mucho por lo que pasa con las lunas y hago mis análisis de lunas nuevas y lunas llenas. Pero creo que en esta oportunidad tenemos bastantes cosas que decir. Ya saben, las energías no son buenas ni malas, son simplemente energías y hay que utilizarlas para nuestro provecho. Sin más, me despido. Nos vemos en una próxima edición de Astros en la Aurora. Ya saben que si les ha gustado este vídeo, por favor lo compartan, denle like y me ayuden con mis redes sociales, que es un buen termómetro para mí, para saber qué cosas gustan y qué cosas no gustan, y las cosas que no tienen mucha aceptación probablemente sean cosas que ya no repita más adelante. Así que les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.